Así que vamos a analizar varios temas. Quiero darles la bienvenida. Está con nosotros el excongresista, el doctor Jorge del Castillo, expresidente también del Consejo de Ministros, y le doy la bienvenida también al señor Ricardo Márquez, ex vicepresidente y empresario, que nos acompañan en este panel para analizar estos temas. Gracias por estar hoy con nosotros. A ver, vamos con lo primero, que es la reconsideración que ha ingresado la fiscal de la Nación. ¿Tiene o no potestad para hacerlo? El doctor Abanto hace unos días nos hablaba no solo de las facultades que se pierden, sino de que el Congreso ha cumplido a rigor lo que dice el artículo 117 respecto de este tema. Bueno, no hay ese recurso de reconsideración. Esta decisión ya se tomó en la subcomisión de acusaciones constitucionales, se dio cuenta en la comisión permanente y de ahí pasó al archivo. Terminó el procedimiento. Así es que yo creo que es un desconocimiento de la mecánica parlamentaria, pero en todo caso, si la Fiscalía estima conveniente y encuentra que hay nuevos elementos de juicio, podrá hacer una nueva denuncia. Y para entender, ¿cuál es su postura respecto del archivo? ¿Oportuno? ¿Hay quienes han considerado esto como un blindaje del Congreso hacia la presidenta? Fíjese, yo creo que la señora Boluarte ha hecho muchos méritos para estar procesada, entre ellos mentirle sistemáticamente al país. Sí. Eso es más grave que el reloj y la operación, que al final resulta en guachafería. Lo importante es que esta señora ha faltado a la veracidad y que ese es un deber moral del presidente. Una cosa es equivocarse en un dato y otra cosa es mentir 1, 2, 3, 4, 5, y el otro tema 1, 2, 3, y el otro tema 1, 2, 3, 4. Eso es lo que ha hecho ella permanentemente. Entonces, eso la descalifica, ya veremos. A mí me parece, sinceramente, el juego de muy bajo nivel que estemos acusando a un presidente por un reloj o por una operación o porque dijo tal cosa. Es la falta de veracidad lo importante, no el hecho mismo del reloj. Ok. ¿Qué opina el señor Márquez? Bueno. ¿Le llamaría guachafería o frivolidad? No, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho al final, Jorge, ¿no? El país no puede seguir con esto de estar juzgando al presidente de la República por estos casos, porque en verdad, ya qué más se le puede castigar a un ser humano si no está aceptado por la población, ¿entiendes? O sea, yo no creo que haya habido en los últimos 50 años un presidente que haya tenido tan baja aceptación, ¿no? Y eso es peligroso porque todo lo que nos está pasando, esta falta de autoridad, se debe precisamente a esta falta de apoyo, ¿no? Usualmente en el mundo los presidentes, una vez que bajan del 30% de aprobación, ahí comienzan los problemas para el país. Aquí ya la verdad que está muy mal, ¿no? Ahora, sin duda, su mirada va más por el tema de la legitimidad que se tiene frente a esta situación. Pero hay algo claro que creo que coinciden ambos, y es el hecho de que el Congreso cumplió procedimentalmente con este archivo y que es un error que la Fiscalía de la Nación pida una reconsideración por desconocimiento, ¿verdad? Y además, ese proceso no tiene no da un milímetro más, sino hasta cuando termine el mandato. ¿Qué sentido tiene, si no hay mala fe de por medio, en que la señora Delia Espinosa, la fiscal de la Nación, le haya metido 5 denuncias, una tras otra, a la presidenta de la República, sabiendo que ninguna de esas es procesable en tanto esté en el cargo? Entonces, ¿para qué lo hace? ¿Para desacreditar? ¿Qué cosa quiere un enfrentamiento permanente? Se hace una convocatoria para tratar el tema de la seguridad, no va la fiscal, pelean con la policía. Fíjese, eso se llama irresponsabilidad de Estado, francamente. Eso no es serio. El Perú no puede seguir en esa situación. Entonces, alguien tiene que reflexionar, y yo veo que, lamentablemente, la doctora Espinosa está fuera de control. Lo dice todo el mundo. Ahora, más que correrse riesgo, lo que a la luz de ambas opiniones va a ocurrir es que este recurso sea desestimado, ¿no es cierto? Y esto abre otro frente, con otro tipo de análisis, porque si estamos hablando de una afrenta constante entre la Fiscalía de la Nación y el Ejecutivo, sin duda va a ser una herramienta que el Ejecutivo va a saber capitalizar y aprovechar el momento y decir, bueno, esta es una muestra más de que la Fiscalía de la Nación se ensaña con el Ejecutivo.
Y lo que está pasando es que el tema de la extorsión y de toda la criminalidad no va a bajar. Claro. Así tú le pongas los soldados, la policía que le pongas, porque la verdad es que tiene que llegar a la fiscalía, y cuando llega a la fiscalía ya nosotros hemos visto lo que sucede, y además la población, en una última encuesta lo ha dicho, ¿no? La fiscalía tiene muy mala aceptación, y eso es grave, porque nosotros somos una democracia, y nosotros confiamos en el sistema judicial. ¿Y qué está diciendo la población? No estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, en la medida que no haya, yo diría que un pacto hasta que termine el gobierno, que no van a seguir las extorsiones. Hoy día, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, creo que han aprobado 2 o 3, admitido a trámite 2 o 3 acusaciones constitucionales contra Adele Espinosa. O sea, es un ping-pong. Es un ping-pong. Y eso le hace daño al país. Estas personas no entienden eso. No pueden comprender, es tan escaso su nivel de Estado que no alcanzan a entender el daño que le hacen a la nación. Exacto. Ahora, esto se resume en lo que usted bien ha dicho, no hay una irresponsabilidad de Estado y evidentemente son 5 las denuncias constitucionales en camino. La idea, y yo creo que el análisis siempre apunta a cuán endebles son estas denuncias y cuánto se va a hacer de cara a la salida de la señora Boluarte. ¿Qué cree que van a pasar con las 4 restantes? Posiblemente sigan la misma suerte, porque yo no veo consistencia, digamos, en los hechos. Pueden ser verdad algunas cosas, okay, que la operación... Ricardo, tú que has sido vicepresidente, ¿no nos daría vergüenza ajena que en el exterior nos digan, sacaron a tu presidenta porque se operó la nariz? Una estupidez mayúscula, pues, ¿no te parece? O sea, claro, por hay supuesto. que elevar el nivel del debate, hay que poner las cosas de la nación por encima, hay temas mucho más importantes que podríamos estar discutiendo ahora mismo. Claro. Pero mira, ¿a dónde nos están llevando? Nos están llevando a un derrotero, una cosa farandulera, vamos a llamar así. Ahora, el TSE va a tener la posibilidad de zanjar el tema en unas semanas, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, eso es del tema competencial. Sí. Esperemos, o sea, lo que se resuelva, A ver qué es lo que ocurre. Claro. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esta reconsideración, con lo que evidentemente sigue siendo una suerte de lucha de poderes, ¿no?, entre la Fiscalía de la Nación y el Ejecutivo. Si algo hay que decir también es lo que está pasando con estos intentos de ir recolocando gente que sale del gobierno, ¿no es cierto?, que en algún momento ha sido del círculo de contención de la presidenta, y se van recolocando en otros lugares. Es el caso de el ex premier Adrián Sen, que iría aparentemente como representante permanente del Perú ante la ONU. Pero no solo eso, ¿no? El Estado está pagando parte de su defensa por la querella justo del error que se cometió con Quispe Palomino. A ver, ¿cuál es la lectura de esta recolocación de puesto del señor Adrián Sen? Yo creo que uno cuando entra en política entra a servir, ¿no? Y lo importante aquí es que la población, cuando ve que se reciclan, ¿no?, los ministros que han cometido uno u otro error, lo que sucede ahí es que pierde imagen la presidencia, ¿no? El Consejo de Ministros pierde imagen, porque si tú has tenido en tu empresa a alguien que ha hecho mal las cosas, no va. Sí. O sea, simplemente no va. Entonces, la población ve eso y ese es lo que genera una falta de autoridad. Porque acá primero tiene que haber autoridad, ¿no? Entonces, he visto que también al ex ministro del Interior... No, y eso es más vergonzoso, ¿no? Ahora es asesor. Entonces, la verdad es que manejar un país no es tú vas a manejar con tus amigos, ¿no? Eso bueno, no es reciclaje así. Le ha dicho el señor Márquez a lo que intentan hacer con Adrián Sen. ¿Cómo lo califica usted, doctor del Castillo? Es que fíjese, quisiera ir un poquito más allá. Nosotros esperábamos, bueno, había una moción de censura contra el señor Adrián Sen, pero no en lo personal contra él, ¿no?, sino por las políticas del conjunto, ¿no? ¿Pero qué pasó? ¿Cambian al gabinete? No, no cambian a nadie, cambian a uno. Entonces, ahora viene el voto de confianza. ¿Se podrá dar el voto de confianza?
O sea, el gobierno ha hecho un cambio sustancial que motive que el Parlamento tome una nueva actitud. Lo dudo, ¿no? Pienso que de repente no le van a dar el voto de confianza. Entonces estamos de una inestabilidad tras otra, pero provocada por el propio régimen. Sí. Súbeme el sueldo, cuando todo el mundo está pensando al revés. Entonces, como se dan cuenta, y esta es la falta de expertise político. En otras palabras, la política para los políticos, cuando se meten los improvisados, los que creen que saben y no saben, pasan estas cosas, cometen errores elementales, ¿no? Entonces, me proyecto el futuro, 43 candidatos. ¿Cuántos hay preparados? Ni tan futuro, estamos a menos de un año. Bueno, ¿cuántos han hecho un trabajo en el Estado exitoso? Han sido alcaldes, han sido gobernadores, han sido ministros de Estado, altos funcionarios. ¿Cuántos tienen una buena experiencia en el sector empresarial privado, exitosos? No sé. ¿Cuántos saben de qué se trata? Esa es la pregunta, ¿no? Y me temo que te pueden sobrar los dedos de una mano. Sin duda, ¿no? Y ahora yo no quiero hablar, y de verdad, mal de ninguna persona. Solamente digo, el pueblo peruano tiene que tener la responsabilidad de elegir a los que saben hacer las cosas y no a los que vienen aquí por arte de magia. ¿Entre qué elegimos es el problema? ¿Cuál es la oferta que hay que elegir? Ya se verá en su momento. Sin duda, porque ahora elegimos también senadores y diputados. Sí, ahí también va a estar también la situación. Algo que ha ocurrido también en las últimas horas es la ampliación de plazo que le ha dado el Tribunal Constitucional en una sentencia al Ministerio de Justicia de poder deshacinar los penales. Esto va a ocurrir al 2030. ¿Eso alcanza el tiempo? Es la primera pregunta, pero ¿qué implica esto? ¿Qué implica tener 5 años más? Vamos con los detalles. Un día después que venciera el plazo otorgado por el Tribunal Constitucional al Ejecutivo para resolver el hacinamiento en los penales, el máximo intérprete de la Carta Magna amplió el plazo por 5 años más, dejando la responsabilidad al próximo gobierno. La decisión se tomó luego que el Ministerio de Justicia solicitara la extensión del plazo argumentando que la crisis por la COVID-19 y los daños causados por el ciclón Yaku generaron una contracción en el crecimiento económico del país, lo que afectó el presupuesto del Instituto Nacional Penitenciario. El exministro de Justicia, Víctor García Toma, manifestó que esto refleja una falta de seriedad del gobierno. Los gobiernos que han estado recientemente en el poder no han tomado con seriedad este jalón de orejas y esta invitación a mejorar y corregir el sistema penitenciario. Se ha otorgado un nuevo plazo, esta vez señalando la necesidad de que anualmente se rinda cuenta de cómo se avanza en este proceso de mejora del sistema penitenciario. Ojalá que se cumpla. La falta de espacios para albergar a internos no es una problemática reciente. Actualmente existen 69 penales en el país, con una población penitenciaria que supera los 100.000 internos. De acuerdo a cifras del INPE, por lo menos 6 penales exceden su capacidad. Uno de los casos más críticos es el Centro Penitenciario de Quillabamba, que registra un 505% de sobrepoblación y que pudo haber cerrado si se acataba la primera resolución del Tribunal Constitucional. La ex jefa del INPE, Rosa Mávila, sostiene que este problema histórico no se soluciona pidiendo una ampliación de plazo. El problema de la dialéctica entre la capacidad de albergue y el espacio físico real con que cuenta un interno para sobrevivir es un dilema histórico. Y eso no se resuelve solo pidiendo más plazo para cumplir con más edificación y más infraestructura penitenciaria. Este es un tema global. Además, recordó que entre 2011 y 2016 se aumentó la capacidad de albergue en más de 10.000 plazas, siendo el incremento más grande en los últimos 20 años. Después de 2016 no se hizo realmente una construcción significativa de penales, como se acostumbraba, por lo menos un penal durante cada gestión gubernamental.
Cabe recordar que la presidenta anunció la construcción de penales en su primer mensaje a la nación, el 28 de julio de 2023. En esa línea, anuncio que también impulsaremos la ampliación y construcción de 2 penales por un monto de 300 millones de soles que estarán incluidos en el presupuesto general de la República del próximo año. Sin embargo, esta afirmación contradice al propio Ejecutivo, que argumentó una contracción económica por la pandemia y los efectos del ciclón Yaku para solicitar la ampliación del plazo. Entonces, si había secuelas económicas, ¿de dónde se obtendrían los recursos? Incluso, un año después, el Ejecutivo anunció la construcción de 6 penales. El entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, aseguró que era posible que en un año se pudieran levantar 3 megapenales. ¿En un año 6 nuevos penales? No, los 6 penales corren por cuenta del presupuesto. Estamos hablando de los megapenales. ¿Los megapenales serían cuántos? 3. 3 megapenales en un año. Es posible. ¿Que estarían ubicados dónde? Estamos viendo porque hay la posibilidad de que sea uno que pueda ser aquí en Lima, en Ancón, otro han previsto que sea en Cusco, otro han puesto que sea en la Sierra de Trujillo e incluso la ampliación de Chayapalca. Pero el anuncio de ampliación del penal de Chayapalca en Tacna no fue bien recibido por los pobladores de la zona y ante la oposición, el gobierno decidió retroceder con la medida. Los pobladores se oponen, ya no vamos a ir por la ampliación de Chayapalca, el penal se queda con sus 200 internos de capacidad de albergue. También se anunció que retomarían la construcción del megapenal de Ica, paralizado durante 5 años por disputas contractuales y que podría albergar a más de 3.000 internos. Pero llama la atención una de las medidas anunciadas por el gobierno para reducir el hacinamiento penitenciario. Se trata de liberación de internos por omisión a la asistencia familiar y por hurto. Según la Dirección de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, se beneficiarían unos 6.200 internos. Para Rosa Mávila, esto no soluciona el problema de fondo. Lo alivia, señorita periodista, lo alivia. Tiene que ser una amplia gama de medidas. Por ejemplo, en Uruguay, aproximadamente trianualmente se hace un balance por el Ministerio de Justicia y por el Poder Judicial justamente sobre el nivel de transgresión, el tipo de conducta. El exministro Víctor García coincide en que esta medida ayudaría, pero advierte que para su aplicación es necesario implementar leyes. Es un parche, pero igualmente ayuda. Pero el problema es que eso no es una decisión del Ministerio de Justicia, hay una sentencia. En tanto no exista, digamos, una ley que recorte el periodo, digamos, de pena, o no se faculte, digamos, a un juez a tomar medidas para, digamos, en todo caso, permitir la liberación del condenado antes del cumplimiento de la pena, eso no será factible. García Toma también plantea otras alternativas. Hay el caso de los delitos de cuello blanco. Personas que, por cierto, han incumplido una regla penal, pero que no son peligrosas para la sociedad, como sería pues un secuestrador, un asesino, y en consecuencia podrían cumplir su pena utilizando este grillete, que el sistema ya está normado y lo que hay que hacer es dotarlo de presupuesto. Según cifras del INPE, la sobrepoblación penitenciaria en el Perú supera el 100%. Y mientras el gobierno plantea la construcción de al menos 6 penales y la ampliación de otras cárceles, aún no se ven avances concretos. Bueno, son 5 años más y la pregunta, y que creo que ambos especialistas consultados en la nota han sido claros, es si no hay en paralelo, ¿no es cierto?, reformas que puedan acompañar el tiempo que se ha dado, va a ser absolutamente lo mismo. Hemos llegado al vencimiento del plazo que fue el día lunes sin hacer absolutamente nada distinto, doctor Castillo. Sigue aumentando la población penal. Además, la gente exige que vayan presos los delincuentes. Si los delitos menos gravosos, como hurto, son liberados, entonces el robo de celular pasaría a ser libres al día siguiente. Sí. Eso no puede ser. Yo estoy de acuerdo con el tema de
de asistencia familiar, o sea, alimentos, el tema del grillete electrónico me parece bien, ¿no? Pero tienen que tomar decisiones de hacerlo ya. Porque ¿Usted si cree no, que el 2030 logramos asesinar penales? No. Se avanzará, ojalá. Lo que yo ya veo es que con este gobierno ya no es posible más nada, ¿no? Vamos a ver, el nuevo gobierno tiene que empezar dentro de su política de seguridad ciudadana, que es fundamental, tiene que tener un capítulo de la política penitenciaria. Bueno, este gobierno no va, parece, siquiera ni a construir un nuevo centro penitenciario. Lo más increíble que las opiniones de las autoridades han prometido y ahora dicen que va a haber de acá a 5 años cómo va cada año. O sea, entonces yo me pregunto, ¿por qué no lo han hecho ahora? ¿No? O sea, ha pasado ya más de 2 años y nosotros queremos ver qué avances hay. Especialmente en los grilletes, que ya está la ley, está todo. Y la verdad que no entiendo, inclusive está el tema de obras por impuestos, que el empresariado está dispuesto a hacer y a financiar eso. O sea, la verdad es que no entiendo por qué no lo hacen, ¿no? O sea... ¿Qué tan cerca está el empresariado hoy del gobierno? Y hablo de mesas articuladas de trabajo, consultas. Nosotros respetamos la estabilidad, ¿no?, de la presidencia de la República, porque nosotros no podemos hablar de hacer empresa, atraer inversiones de todo el mundo, hablar de que tenemos todas las inversiones que se van a ver, si es que no mantenemos una estabilidad. La China ha crecido, ¿no?, de esa manera en los últimos 25 años, con estabilidad. Entonces, cuando me preguntas cuál es la relación con el gobierno, nosotros proponemos ciertas medidas de promoción de empleo, ¿no? Nosotros proponemos que se haga la infraestructura que necesita la población, especialmente del interior del país, pero eso no quiere decir que nosotros estamos con el gobierno, es una relación de respeto mutuo. Y de finalmente apostar, porque las cosas se hagan bien, ¿no? ¿Cuánto más podría, ¿no es cierto?, durar esta suerte de, bueno, vamos a seguir apostando, que le queda nada a este gobierno para irse, ¿no? Sobre todo cuando la política fiscal, a la luz de lo que ha ocurrido con esta última ley, escuchaba a Waldo Mendoza viniendo para acá y decía que hoy la tecnocracia está sumamente preocupada respecto de lo que significa, ¿no es cierto?, esta reducción del IGB. ¿Qué opinan ustedes de esto y qué es lo que debería hacer el gobierno? Fíjese, yo soy alcalde de Lima y le quiero comentar. Antes el IGB era 19%, doctor. Sí. Entonces, ¿qué se hizo? En la época de Alfonso Barrantes se dio una primera ley que dieron 0.5% de promoción municipal. 18.5% para el Estado, 0.5% para el municipio. Cuando entro yo de alcalde, sacamos un punto más. Primero 0.5 y después otro 0.5 y ya estamos en 1,5. Y después creo que dieron 0.5 más, que es el 2% que está ahora. También la gente piteaba y decía, pero los municipios también necesitan más recursos. Entonces, darle 2% más tampoco no se le va a dar mañana. Pero la pregunta es, a veces los municipios regresan sus presupuestos sin ser ejecutados. Vamos a ver. 0.5 el 26, 0.5 el 27, 0.5 el 28, 0.5 el 29. Con una condición, que hagan inversión. Obra, no es para gasto corriente. Claro. No me parece mal. Ahora, el Estado tiene que hacer el esfuerzo de mayor recaudación. Ampliar la base tributaria y no seguirle cobrando a lo mismo de siempre, eso lo sabes tú mejor que yo. Y si esto se amplía, de sobra pasan el 0.5. Ahora, si el gobierno, si entramos un gobierno estable y serio, responsable, un gobierno con nivel de Estado y por estadistas, con cualquier proyecto minero grande, de los tantos que tenemos en fila, te haces fácilmente ese 2%, al hilo, al vuelo. Entonces, no hay que quejarse tanto como si fuera una tragedia.
Bueno, yo lo veo esto como les doy una obra. cifra y Sí. realmente parece una tragedia, y es el cálculo que ha hecho el exministro Waldo Mendoza, ¿no? Porque él dice, el gobierno perderá unos 10.000 millones anuales. Debe observar esta ley y preparar una queja ante el TC. ¿No es esa una tragedia? No me parece. Pero además, tomando en cuenta, yo creo, el sentido de realidad frente a lo que significa la ejecución de gastos, no hablo del corriente, sino en infraestructura, que es el que usted propone con este 2% más a las Es que eso va a las municipalidades y eso da trabajo. Y no trabajo burocrático, da trabajo en pistas, en veredas, en canales, en obras públicas. ¿Por qué no? O sea, y con el 2% inicial se hizo muchas cosas. Y yo recuerdo, en la Municipalidad de Lima teníamos una institución que se llamaba el Invermet, que era destinada exclusivamente a la inversión, nada más. Y prohibido ni un mango en otra cosa, sino solamente en inversión. Entonces, si se sabe orientar bien la cosa, esos 10.000 millones el Estado los recupera en uno. Por favor, ni que estuviéramos en qué. Yo también escuché que Waldo decía 9.000 a 10.000 millones le va a costar al gobierno central, y que eso habría que o levantar los impuestos o endeudarse más. Pero cuando me dicen que es en 4 años, ¿no? Ahí hay una diferencia. ¿No? Claro. Porque si lo haces en un año, de hecho que no aguanta el presupuesto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mirar en el futuro, y en el futuro, cuando termine el gobierno, a mi criterio, todos los peruanos esperamos que venga un gobierno que haga crecer más al país, y entonces esos impuestos van a poder compensar ese punto. Pero dejo la pregunta en el aire. A la luz de la última encuesta de CPI, ¿quién podría asumir el equilibrio del que estamos hablando para que esos 10.000 millones no signifiquen una pérdida? Mira, dejo la pregunta en el aire. Pero Sí. digo lo siguiente, solamente el oro ilegal representa 13.000 millones de dólares que se van sin pagar un centavo de impuestos. Lo mismo de toda la agroexportación. Sí. O sea, ¿hay espacio donde podemos generar más impuestos? Por supuesto que hay espacios. Aparte de los proyectos mineros u otros proyectos de inversión que están a puertas y que están listos, están esperando que llegue un presidente razonable para entrar corriendo al Perú. Presidente razonable, ¿no? Comentamos esto a la vuelta, pero ahora escuchamos qué fue lo que dijo el ministro Raúl Pérez Reyes. Escuchemos. Hoy, cuando compramos un bien, pagamos el 18%, ¿no es cierto? Ese 18% tiene dos componentes. Un 2% que es el impuesto de promoción municipal y un 16% que va directamente al Tesoro. Lo que va a pasar ahora es que vamos a ir pasando gradualmente de 2 hasta el 2029, que llegaríamos a 4, pero en términos de la asignación presupuestal no va a tener ningún impacto. El 18% se va a seguir cobrando, o sea, eso no va a cambiar. Simplemente cuál va a ser la forma en la cual hoy se asignan los recursos a las municipalidades provinciales y distritales, a los que ya hoy le damos mucho más del 2%. Hemos revisado la norma y estamos de acuerdo por lo que le acabo de mencionar, sí estamos de acuerdo con ella. No, o sea, tenemos claro que no hay un impacto fiscal sobre la medida. Ok, no van a observar nada de esa postura y tienen calculado que no va a haber ningún impacto en negativo, como ha calculado Lo el que tienen que exministro. hacer el Estado es gastar menos en corriente, porque ha habido un incremento enorme en los últimos meses en gasto corriente. Un montón de gente que ha metido por todas partes. El propio Congreso han sacado 28 trabajadores por congresista. Han batido el récord mundial. ¿No puede haber un poco más de austeridad? Cuando nosotros entramos al gobierno con Alan, lo primero que Alan dijo, nos bajamos el sueldo a la mitad, y lo hicimos. Ya nadie se acuerda de eso, por supuesto, pues lo hicimos. Bueno, lo hemos recordado con el aumento de sueldo de la presidenta, Dina Boluarte. También lo hemos recordado, es verdad. A ver, tomo referencialmente lo que ha sido la encuesta de CPI ayer, porque si miramos, y ya no podemos mirar tan lejano el 2026, y teniendo en cuenta que esto podría eventualmente dejarse como política fiscal, estamos hablando de que va a haber una presidencia razonable que va a poder con esto y va verdaderamente enfocarse a lo que ha dicho el doctor del Castillo. A ver, Vizcarra, no inhabilitado y todo igual aparece en la encuesta. Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez, Hernando de Soto. Bueno, Antauro. Antauro. Siempre hay una derecha y una izquierda, ¿no? O sea,
ya sabemos quiénes están en la derecha y pues la izquierda per se en el Perú, la verdad que no ha tenido una buena performance en los últimos, diría yo, 10 años, ¿no? Entonces, tenemos que aspirar a un gobierno que respete la propiedad privada, que respete la macroeconomía, que somos nosotros uno de los mejores países en el mundo en lo que es la macroeconomía, y además que respete nuestra Constitución, porque la Constitución dice economía social de mercado, ¿no? Además hay una cosa, ¿no? En los últimos 120 días es que verdaderamente ahí se va a mover más, se van a perfilar los candidatos, creo yo. Y evidentemente en este momento todavía no está dicho todo, ¿no? Todavía falta, yo creo... pan que rebanar. Claro, ¿no? Acá Jorge creo que está ahí, va a estar ahí. Pero es que, mira, a ver, ¿quién puede hacer eso? El APRA. ¿Quién ha hecho el mejor gobierno en los últimos 20 años? Comparemos el nivel de crecimiento de la economía en nuestro tiempo. Crecíamos 6, 7, 8, 9%. Hoy día, ¿cuánto se crece? 2, dicen que van a crecer 3. Y cuando nosotros tenemos el orgullo de decir, este es nuestro crecimiento tan alto, no es por los precios de los minerales, no, ojo. Hoy los minerales cuestan el triple que en nuestro tiempo. El oro costaba en nuestro tiempo $1.000 la onza, hoy día está a 3.400. Y se va a 5. Imagínate. Entonces, si los minerales están el triple y posiblemente el cuádruple, ¿por qué no crecemos 3 o 4 veces más? Más bien al revés, que crecemos 3 veces hacia abajo. Entonces, tenemos la experiencia y la capacidad de convocar a otros peruanos de alto nivel, de capacidad, gente honesta, y hacer un buen gobierno. Yo creo que eso es lo que nosotros como Partido del Pueblo podemos ofrecer, respetando la propiedad. Como dijo ayer Torre, no hay que quitar riqueza al que la tiene, sino hay que crear riqueza para el que no la tiene. Esa es la idea. Entonces, ¿qué va a pasar a partir de julio? ¿Cuándo sabremos si ustedes van o no van? Ahí me permite una cuestión. Ahí están los 43 partidos, ¿no? Sí. De los 43 partidos me parece que hay 11 que tienen que hacer elecciones el 30 de noviembre, entre ellos nosotros, somos un partido democrático. Los demás, 30 y tantos, ya los candidatos están caminando. ¿Por qué? Porque son dueños de partidos, porque lo han comprado, porque lo han alquilado, porque se lo han prestado, lo que sea. Entonces, acá hay una serie de señores que hacen campaña un año y hay otros que vamos a hacer campaña 3 meses. Eso es justo, no es justo. ¿Qué le pedimos al jurado de elecciones? Señor presidente jurado, el reglamento que dice que las elecciones primarias se hacen el 30 de noviembre, pongo esto una palabrita, se hacen hasta el 30 de noviembre, que cada partido decida cuándo lo hace. Cada partido decida. Entonces estaremos en mejores condiciones, más equidad. No puede ser un año de campaña para unos, 3 meses para otros. ¿Va de cabeza de lista el señor del Castillo usted? Vamos a ver, el APRA hace una elección interna, hay varios candidatos y ahí se elegirá. ¿Carla García o usted? No, yo creo que hay varios candidatos, no tengo por qué nominar a nadie, ni a mí mismo siquiera. Yo creo que en su momento, cuando venga el proceso de inscripción, y ojalá se adelanten las elecciones, y podemos hacer unas primarias adelantadas, y ahí se definirá quiénes van a la plancha, quiénes van senadores, quiénes van diputados. Lo que sí le aseguro que si nosotros tenemos la responsabilidad nacional de asumir el gobierno, vamos a, así como hicimos el gobierno anterior, convocar a otras personas también, no es solamente del APRA, no sería así. Bien, tenemos que ir a la pausa, pero vamos a volver con mucho más. ¿Qué pasó con Martín Vizcarra en las últimas horas? Hoy, de hecho, tuvo una entrevista a la mañana donde hablaba un poco de lo que ha sido la encuesta, su situación procesal, obviamente, y también se anticipa o no, ¿no es cierto?, el tema con Susana Villarán. Regresamos con eso. Vamos con lo que anunciábamos, porque en los últimos días hemos hablado eventualmente de la posibilidad de fuga, de asilo incluso, ¿no? En esta mesa lo hablamos, sobre el expresidente Martín Vizcarra, quien hoy tuvo una entrevista a la mañana, respondió, él ha dicho que se va a quedar aquí, ¿no? Varios lugares comunes y que quiere servir a la patria, que él se pone a disposición, que ya él hizo de la encuesta, ¿no es cierto?, su bandera ya de candidatura, ¿no es cierto? A ver, eventualmente, y esto era lo que conversábamos hace días, ¿no?, es
¿Cuál es la situación o quién impediría en todo caso? Porque ya parece risible hablar de que en este país alguien intente fugar, ¿no? Porque terminan yéndose como sin nada, ¿no? Y si ya no hablamos de fuga, hablamos de un asilo, trastocado el término, evidentemente. Y eso podría ser una posibilidad para él. Bueno, siempre es una posibilidad, lo hemos visto con la señora Marín, ¿no? Pero lo que sucede es que no hay que cometer el error que se cometió con la señora Nadine Heredia, a quien no se le puso ningún tipo de vigilancia con la de él. Él, como expresidente, tiene una protección policial permanente, día y noche. Y el otro día lo ampallaron en el terminal de Moquegua sin resguardo. ¿Y qué hacía en el terminal de Moquegua? ¿No? Hay un periodista moqueguano, Luis Miguel Calla, que lo ha denunciado ya en diversas cosas y puso esto en evidencia. Gracias a Dios. Claro, él dice, no, yo no me voy a ir. ¿Y usted le cree a Vizcarra? Claro que no. Al más grande mentiroso del Perú, ¿le vamos a creer? Sí. Ese apenas puede poner pies en polvorosa, ¿no? Ahora, ayer el doctor Carrión, me parece, era el que decía, y lo recordaba, él claramente tiene una inhabilitación, ¿no? Dos inhabilitaciones. Metodológicamente es incorrecto que le aparezca en una encuesta, ¿no? Como ha ocurrido hace unos días. Pero, a ver, ¿cuánto daño hace eventualmente la sola nominación, ¿no es cierto?, un escenario preelectoral de Martín Vizcarra? Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones debe de hacer valer su autoridad, y si alguien está en esa condición, no debe salir, porque lo único que están haciendo es crear un error, ¿no? Cuando debería ser al revés. Y cuando yo he escuchado al presidente del Jurado Nacional de Elecciones hablar sobre el voto informado, que es lo que necesita la población, aquí es el voto que da desinformación al poner a una persona que no está facultada para estar en las encuestas. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Ahora hay que hacer recordar y por qué no debe ser. ¿No? La inhabilitación no es gratis. Este señor le ha robado al pueblo de Moquegua dinero en efectivo en la construcción de hospitales y otras obras públicas, de paso mal hechas. Y ha sido sus propios colaboradores, su amigo íntimo, su socio, quien fuera su ministro, hombre de confianza, quienes los han echado. Y han ido hasta el chofer que sacó la plata del banco, llevó y dijo dónde le entregó. Todo está probado. Pero no tiene impedimento a salir del país. Así estamos. Ahora, pero esto ha pasado con todos, ¿no? Si no estuvieran prófugos Juan Silva, los sobrinos de Castillo... Bueno, por eso fueron al inicio cuando todavía no había procesos ni se sabía, ¿no? Pero en este caso está completamente probado. Martín Vizcarra es un ladrón, no hay nada que hacer, está probado. Bueno, él estuvo a la mañana, ¿no? Y él ha dicho que va a esperar la lectura de sentencia, ¿no? Que siempre él es una garantía, ¿no? Y que está indignado porque están afectando su derecho a participar en esta candidatura. Usted claramente le pide la facultad al Jurado Nacional de Elecciones de pronunciarse respecto de este tema, ¿no es cierto? Pero, a ver, que él vaya de cabeza dentro del partido de Perú Primero nos hace mirar que esto es una estrategia a lo que eventualmente podría pasar, y lo decía Maite Vizcarra ayer. Él ha capitalizado a toda aquella gente que hoy tiene aversión contra el Congreso de la República. Eso es relativo. Todavía estamos al inicio del proceso, ¿no? Porque también hay varios partidos que están comprometidos, y en la propia encuesta dice que hay 3 o 4 partidos que están como medios hundidos por estar en el Congreso, pero hay muchos otros partidos más. Entonces, vamos a ver, él quiere capitalizar por una razón muy simple. Él regaló millones a manos llenas cuando se declaró la liberación de los gastos de fondos públicos, y él los repartió así a todos los medios de comunicación. Era el hombre más popular, hablaba todos los días al mediodía, ¿no? Patrocinaba todo, daba lecciones de todo. Se le murieron 200.000 personas. Él no tiene nada que ver. La verdad que está muy bien inhabilitado, y espero que prontamente se haga el juicio oral, el proceso penal, y esto termine de una vez. Y que no fugue. Bien, vamos con Susana Villarán también. Lo que ha dicho su abogada es que ella
no se va a someter a la confesión sincera. ¿Qué implica esto en un proceso que ya está bastante avanzado también, doctor del Castillo? Bueno, ella lo aceptó. Ella lo aceptó y creo que está esperando su fallo. No hay más nada. Ya casi creo que hay fecha, van a ser 3 sesiones por semana. En fin, que el Poder Judicial resuelva con independencia, ¿no? ¿Lo mismo para Susana Villarán? Bueno, ella confesó, ¿no?, en televisión. A mí me sorprendió, pero la verdad es que el juicio debe demorar menos, mucho menos, ¿no? Sí. Bueno, lo que la abogada ha dicho hoy, más allá de ella dice, no se reconoce el hecho. Sin embargo, la imputación del Ministerio Público va más allá de los aportes. Lo que el Ministerio Público hace es vincular aportes con actos de corrupción y lavado, y eso es algo que nosotros no reconocemos. Bueno, ese es el tema. El aporte per se no es delito, o no lo era hasta agosto, me parece, del año 19, ¿no? No era delito. Sí. Pero, ¿cuándo se convierte en delito un aporte anterior a esa fecha? Cuando tiene una contraprestación. Por ejemplo, en este caso, los peajes. Se ampliaron los peajes, se facilitaron peajes. Ahí está el tema. Este es el punto. Ese es el punto controvertido. Entonces, claro, la defensa no va a aceptarlo, pero creo que la Fiscalía y, en fin, las pruebas han avanzado en ese sentido, ¿no? Bueno, queda poco, ¿no? Vamos a estar bastante atentos con lo que va a ocurrir en los próximos días con Susana Villarán. Antes de irme a la pausa voy a poner el tema, porque esto es algo que ya conversábamos detrás de cámaras, ¿no? ¿Qué busca el Congreso, no? Eventualmente el control político de las cajas municipales, ¿a qué nos referimos? ¿Qué implica esto, verdad? Y vamos a conocer un poco cuál es la dinámica justamente de las cajas y lo que hay detrás. Así que nos vamos a la pausa y al regreso desarrollamos ese tema. Esto es 2025, no se muevan. Las cajas municipales, señor Márquez, a ver, vamos, porque el Congreso lo que busca aparentemente es controlar políticamente las cajas municipales. ¿De qué va esto? ¿Qué implica? E intentemos además explicar esta dinámica desde el directorio, ¿no? Bueno, míreme, las cajas municipales son esas cosas raras que han sucedido en el Perú, porque dependen de la municipalidad, pero lo que las ha hecho funcionar es el directorio. Hay 3 personas de la municipalidad, 2 de mayoría y 1 de minoría. Hay después el clero, un representante de COFIDE, una persona de la pequeña empresa y la Cámara de Comercio. Entonces, con este tipo de directorio no hay una mayoría política, ¿no? Y lo bueno es que la Superintendencia de Banca y Seguros pone unos requisitos para que las personas que van a estar en el directorio, no puede ser cualquier persona que no tenga los conocimientos técnicos financieros, y eso en cierta manera está controlado por la Superintendencia de Banca y Seguros. Lo que se pretende hacer ahora es de que los representantes de las comisiones que han estado, por decirte, en lo que es presupuesto y economía, puedan tener derecho a estar en ese directorio. Y donde nosotros vemos es de que eso no puede ser, porque las cajas son técnicamente un banco, desde el momento que la Superintendencia y Seguros los controla, ¿no? Y ellos quieren cambiar al representante de las pequeñas empresas que sea de CONACO. Mira, hay como más de 3 o 4 millones de pequeñas empresas, y CONACO es un gremio pequeño, ¿no? Nosotros no venimos a reclamar que pongan a este representante pequeño. Uno u otro, okay. Eso todo tiene su reglamento, como ha estado funcionando hasta ahora. Además, la población tiene que entender de que el 60% de los créditos para la pequeña empresa los hacen las cajas. Las cajas tienen 26.000
trabajadores, ¿no? Las cajas se han atrevido a competir con los bancos grandes con tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Es que para que ellos tengan la capacidad de competir en tarjeta de crédito, están controlados al milímetro. Es una cuestión seria. No puede, ¿no? Porque el hecho de que has estado en una comisión de estas, ¿no? Ser parte del directorio, eso no se puede hacer. Además, también hay una unidad de auditoría que quieren cambiar, ¿no? O sea, hay una auditoría interna, ¿ya? Y esa auditoría interna ahora si no está de acuerdo alguno de los directores, puede crearle problemas serios a esa unidad de auditoría. Cuando la auditoría tiene que decir, oiga, si usted está haciendo mal las cosas, claro, se lo dicen, ¿entiendes? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Señores, las cajas municipales son el quinto banco. Todo el mundo sabe que en el Perú hay 4 bancos grandes. Bueno, el quinto banco es la caja municipal. Y esa quieren cambiar cómo se elige el directorio. Y eso está mal, señores, porque al Perú le ha costado tener un sistema de créditos para la pequeña empresa 25 años. Si hacen eso, volvemos a los tiempos que ya le hemos vivido, ya, ¿no? O sea, vamos a perder todos, especialmente las personas que trabajan con las cajas municipales. Y todas esas personas deben decirle a los congresistas que eso no puede pasar. Ahora, ¿qué visión tiene el Congreso para poder querer directamente controlar las cajas? No, ninguna. Estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo Márquez. Mira, vuelvo a casi 40 años cuando yo era alcalde. Antes había pues la caja de depósitos y consignaciones de la Municipalidad de Lima. Y se convirtió, ¿no?, en una caja municipal con asesoría de la GTZ de Alemania. Sí, sí, sí. Entonces vinieron los alemanes y nos instruyeron cómo armarlo. Inclusive a mí me invitaron a Alemania para estudiar todo el sistema. Y eso lo aplicamos acá. Y a nosotros no se nos ocurrió poner pues un director sobreponiendo a lo técnico, a lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, hay una serie de requisitos. Para eso está la superintendencia. Es un graso error. Si esto pasa, el día de mañana esto se va a convertir como las empresas de agua, ¿no? Que son la caja chica de los municipios, ¿no? Y eso no puede suceder. Yo creo que hay que defender la autonomía. Se llamarán cajas municipales, hay de Piura, de Arequipa, etcétera, pero tienen su manejo propio que debe ser respetado. Si no, se van a ir a la quiebra una tras otra, ¿no? Sí. Hace una semana ellos realizaron una convención mundial de cajas municipales. Vinieron las cajas municipales de Alemania, de España, de diferentes países, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú haces una convención, tú eres acogido por lo que eres y las cajas se manejan bien. Porque si supieran de que se maneja como las EPS de agua, nadie viene acá a celebrar nada, ¿me entiendes? A ver, advertidos están, ¿no? El tema es que ¿quién detiene esto? Y la pregunta, yo creo que esto es el ojo donde uno tiene que mirar en la producción legislativa, es por qué, para qué, técnicamente, ¿no es cierto? ¿Qué análisis se está haciendo respecto de lo que se quiere legislar? Lo que acaba de decir él, que parece que los mismos señores que están redactando esto se abren la puerta para ser mañana directores de la misma caja. No, pues eso es incompatible. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y en verdad, nosotros... y yo te digo, nosotros, yo soy director también de la Sociedad Nacional de Industrias, hemos conversado esto y no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Y nosotros no vamos a poner a nadie. La caja tiene que seguir sola con su metodología técnica y con la Superintendencia de Banca y Seguros controlándolas. Bien,
Agradecerles a ambos por haber estado esta noche con nosotros en un análisis más, en un día más en este país que sigue dando titulares y noticias. Así que gracias también a ustedes por habernos acompañado esta noche. Nos vemos mañana en Buenos Días, Perú. Gracias. Gracias.